A finales de 2024, los astrónomos confirmaron la llegada de un tercer visitante interestelar a nuestro sistema solar. Su nombre, 3I-Atlas. Al igual que Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019, Atlas no está atrapado por la gravedad del Sol. Vino desde las estrellas, cruzó nuestros cielos y ya se está perdiendo en el vacío. Pero un nuevo análisis del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard ha lanzado una posibilidad inquietante. Según sus palabras, los datos de Atlas no encajan bien dentro de los modelos naturales de cometas o asteroides. La implicación es clara. Esta débil franja de luz podría no ser simplemente un trozo de roca o de hielo. Recordemos, Oumuamua pasó veloz junto a la Tierra, Borisov brillaba con una gran coma, y luego Atlas, tenue, casi fantasmagórico contra las estrellas. Si este estudio es correcto, Atlas podría unirse a Oumuamua como un profundo misterio cósmico. Ambos objetos mostraron anomalías en su movimiento, brillo y estructura. 2 de 3 visitantes interestelares comportándose de manera extraña. ¿Cuáles son las probabilidades? Y aquí está lo urgente. Atlas ya se está alejando, más allá del alcance de la mayoría de telescopios. Si no desciframos sus señales ahora, este enigma podría perderse para siempre. El nombre oficial 3I-Atlas ya dice mucho antes de ver una sola imagen. El 3I significa que es el tercer objeto interestelar confirmado que cruza nuestro sistema solar, y Atlas viene del sistema Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, una red de observatorios en Hawái, diseñada para detectar objetos potencialmente peligrosos cerca de la Tierra. El 21 de enero de 2024, los telescopios de Atlas captaron una tenue línea de luz atravesando las estrellas. El seguimiento reveló algo extraordinario. Su órbita no era elíptica ni ligada al Sol, era hiperbólica, una clara firma de origen extrasolar. Su velocidad fue calculada en más de 33 kilómetros por segundo respecto al Sol, suficiente para escapar del sistema solar para siempre. Entró desde el espacio profundo, atravesó la región planetaria y ahora acelera de regreso hacia la oscuridad interestelar. Las primeras estimaciones lo situaban entre 50 y 120 metros de diámetro, pero su débil brillo e irregular firma de luz dificultaban conclusiones firmes. A diferencia de Borisov, que mostró una espectacular cola cometaria, Atlas parecía etéreo, apenas luminoso, con un brillo inconsistente. Quizás por eso, al inicio no generó titulares como Oumuamua, pero bajo un examen más detallado, Atlas resultó ser todo menos ordinario. Cada vez que un objeto interestelar cruza nuestros cielos, hay una institución que plantea preguntas más agudas que el resto. Harvard. En 2017, cuando Oumuamua pasó cerca de la Tierra, el profesor Avi Loeb propuso una interpretación polémica, que su extraña aceleración y forma alargada podrían explicarse si fuera una tecnología diseñada, tal vez una vela solar viajando entre estrellas. Muchos científicos rechazaron la idea, pero Loeb atrajo la atención mundial al abrir esa posibilidad. Desde entonces, Harvard se ha ganado la reputación de analizar con más audacia las anomalías en objetos interestelares. Y justamente por eso, la comunidad astronómica escucha cuando Harvard lanza advertencias. En su análisis de Atlas, los investigadores no lo declaran artificial, pero usan un lenguaje medido. Lo llaman un valor atípico estadístico que no encaja fácilmente en los modelos naturales conocidos. Esa frase no es casual. En ciencia, atípico significa que los datos se salen de lo esperado, sugiriendo que algo fundamentalmente distinto podría estar ocurriendo. Entonces, ¿qué encontró exactamente Harvard? Las anomalías de Atlas se dividen en 3 categorías preocupantes. Primero, su curva de luz. Normalmente, un cometa refleja la luz solar en un patrón predecible según su rotación. Atlas mostró fluctuaciones irregulares, más complejas de lo esperado. Esto sugiere un núcleo muy alargado, una superficie desigual o ambas cosas. Segundo, aceleración no gravitatoria. Los cálculos mostraron que Atlas se desviaba de la trayectoria que la gravedad dicta. En cometas, esto suele explicarse por chorros de gas al sublimarse el hielo. Pero la coma de Atlas era débil e irregular, demasiado extraña como para justificar del todo su movimiento. Era como si acelerara de la nada. Tercero, reflectividad de radar. Los intentos por observarlo con radar terrestre devolvieron señales débiles y dispersas, imposibles de detallar su superficie. Esto deja preguntas abiertas.
¿Es un núcleo inusualmente liso, compacto o simplemente envuelto en su coma? Por ahora, los datos no son concluyentes. En su resumen, los científicos de Harvard describieron a Atlas como un valor atípico estadístico, con un comportamiento que no encaja dentro de los modelos actuales de cometas o asteroides. Eso sí, se cuidaron de no afirmar un origen artificial. La ciencia rara vez habla en absolutos, y las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Aún así, cuando una institución prestigiosa advierte que un objeto en nuestros cielos no parece natural, las preguntas surgen solas. Para entenderlo, tenemos que compararlo con los dos primeros visitantes interestelares. En 2017, Oumuamua desconcertó a los científicos con su perfil delgado y alargado, quizá en forma de puro o panqueque, y con su misteriosa aceleración al alejarse del Sol. No mostró cola cometaria ni señales visibles de gases y giraba de forma errática, como si desafiara toda explicación convencional. Por el contrario, el cometa Borisov, descubierto en 2019, se comportó exactamente como un cometa común, una brillante coma, chorros de gas y un comportamiento esperado. Si Oumuamua fue la anomalía, Borisov fue el caso de control, la prueba de que la basura interestelar también puede ser completamente normal. Y aquí es donde entra Atlas. A pesar de su tenue brillo, su curva de luz irregular y su aceleración inexplicable, lo colocan mucho más cerca de Oumuamua que de Borisov. De nuevo, su producción de gas ha sido inusualmente baja para un cometa de su tamaño. No encaja en los modelos conocidos, y aún así cambia de forma que la gravedad por sí sola no puede explicar. Esto significa que, de los 3 objetos interestelares que hemos visto en la historia, 2 se comportan de manera extraña y solo uno de forma normal. Estadísticamente, ese patrón es inquietante. Si esta proporción se mantiene, entonces Oumuamua no habría sido una simple casualidad, sino una pista hacia algo mucho más grande. Claro, antes de lanzarse a conclusiones extraordinarias, los científicos han intentado encontrar explicaciones naturales. Varias teorías han sido propuestas, todas con pros y contras. La hipótesis del iceberg de hidrógeno. En 2020, un equipo sugirió que Oumuamua pudo haber sido un bloque de hidrógeno congelado. Al calentarse con la luz solar, se sublimaba de forma invisible, produciendo empuje sin dejar rastro de coma. En teoría, esto también podría aplicarse a Atlas. Pero el hidrógeno sólido es tan frágil que pocos creen que pueda sobrevivir intacto millones de años viajando por el espacio interestelar. El modelo del núcleo fragmentado. Según esta idea, Atlas sería un pedazo de un cuerpo mayor que se rompió. Los fragmentos podrían tener formas extrañas y producir curvas de brillo irregulares, pero tampoco explica del todo los cambios suaves en aceleración sin chorros visibles de gas. La hipótesis del fragmento de nitrógeno o de polvo. Algunos sugieren que Atlas podría ser un trozo de nitrógeno helado, desprendido de un planeta similar a Plutón en otro sistema. El nitrógeno, como el hidrógeno, se sublima de manera invisible. Pero de nuevo, los tiempos de supervivencia y la falta de pruebas sólidas hacen que esta teoría sea altamente especulativa. La mayoría de astrónomos se inclina por estas explicaciones naturales. La navaja de Occam prefiere lo simple: roca, hielo, polvo y gas, no tecnología. Y con telescopios limitados, a veces lo que parece extraño es solo un problema de datos. Aún así, ninguna hipótesis natural logra explicar todos los misterios de Atlas al mismo tiempo. Y eso deja una incómoda posibilidad: que Atlas no sea del todo natural. Esta idea recuerda inevitablemente el debate sobre Oumuamua. Algunos investigadores plantearon que su geometría delgada y su aceleración eran consistentes con una vela solar, una estructura ligera capaz de ser empujada por la radiación de las estrellas. Si Atlas comparte anomalías similares, esta hipótesis vuelve a entrar en la conversación. Una vela de luz podría desplazarse entre las estrellas sin combustible, impulsada solo por la presión de la radiación. Para una civilización avanzada, sería una forma eficiente de explorar la galaxia. Harvard no asegura nada, pero al clasificar a Atlas como valor atípico, deja abierta la puerta a interpretaciones más audaces. También está la inquietante idea del posible control. Aunque Atlas no hace giros dramáticos, sus desviaciones leves pero consistentes de una trayectoria puramente gravitatoria parecen más ajustes controlados que simples escapes de gas. ¿Estamos viendo la sombra de un sistema de propulsión? Hay que ser claros,
El estudio de Harvard no afirma que Atlas sea artificial. Los autores insisten en que las explicaciones naturales siguen siendo posibles, pero al ponerlo en la categoría de outlier estadístico, implícitamente dejan espacio a escenarios fuera de los modelos conocidos. Y por eso todo suena tan familiar. En 2017, Oumuamua obligó a la comunidad científica a enfrentarse a la misma incómoda idea. Ahora, con Atlas repitiendo las anomalías, que Harvard mencione siquiera un posible origen artificial, no puede pasarse por alto. No es prueba, pero sí un espacio de hipótesis que ya no puede descartarse por completo. De hecho, cada generación ha visto extraños intrusos en los cielos. Atlas es solo el último en avivar la especulación. Recordemos la famosa leyenda del satélite Caballero Negro, un supuesto objeto oscuro orbitando la Tierra, del que se hablaba en círculos conspirativos del siglo XX. Aunque la mayoría de esas afirmaciones no resisten el escrutinio, la fascinación cultural sigue viva. La idea de que artefactos ocultos ya podrían estar sobre nosotros. Si miramos aún más atrás, crónicas antiguas describen estrellas errantes, destellos de fuego y objetos que no se comportaban como se esperaba. Algunos fueron cometas, otros meteoros, pero ciertos relatos siguen desafiando la clasificación. La humanidad siempre ha tenido que enfrentarse a lo desconocido en el cielo nocturno. El peligro es que nuestra mente está programada para ver patrones incluso donde no existen. El ruido se convierte en señal, la coincidencia en intención. Pero a veces los patrones son reales, y descartarlos de plano puede cegarnos ante fenómenos auténticos. Y ahí es donde Oumuamua y Atlas se cruzan. De los 3 visitantes interestelares registrados, 2 muestran anomalías. Esta proporción podría señalar que existe toda una población de objetos atípicos, que no encajan en categorías naturales, ya sean simples fragmentos exóticos de geología alienígena o algo completamente distinto. Lo cierto es que Atlas y Oumuamua parecen ser apenas las primeras páginas de una historia mucho más grande, una historia que aún se escribe en el espacio interestelar. Por desgracia, el misterio de Atlas ya se nos escapa. El objeto se aleja, perdiéndose en la oscuridad, cada semana más tenue. En pocos meses estará fuera del alcance incluso de los telescopios más potentes de la Tierra. Lo único que nos queda es un rastro de datos delgado, suficiente para generar preguntas, pero no para obtener certezas. Esta frustración ha impulsado propuestas de misiones de respuesta rápida. Una de las más prometedoras es la Comet Interceptor de la ESA, una nave diseñada para esperar en el espacio hasta que se descubra un objeto interestelar y, en ese momento, redirigirse para interceptarlo. La NASA también ha planteado conceptos similares, kits listos para lanzarse y perseguir al próximo visitante cósmico. El equipo de Harvard va más allá y pide nuevos telescopios especializados en detectar objetos interestelares mucho antes, cuando aún vienen en camino. Si los vemos a tiempo, podríamos enviar sondas y atraparlos antes de que desaparezcan, pero para Atlas ya es tarde, tal vez nunca sepamos su verdadera naturaleza. En ese sentido, podría convertirse en otro Oumuamua, un enigma eterno que reviviremos en artículos, simulaciones y debates durante décadas. La verdadera esperanza es que el próximo visitante interestelar no pase desapercibido. La próxima vez quizá estemos listos. Entonces, ¿qué pensar de 3i sobre Atlas? La conclusión cautelosa de Harvard es que no encaja en los modelos naturales conocidos. Eso no prueba que sea artificial, pero sí lo coloca junto a Oumuamua como uno de los objetos más extraños jamás registrados. Esto nos deja 2 posibilidades. O bien son fragmentos naturales, raros y exóticos, pedazos de mundos alienígenas, o son algo más deliberado, incluso diseñado. 2 de 3 visitantes interestelares comportándose de forma extraña es un patrón que no podemos ignorar. Y si fueran sondas, reliquias o dispositivos, surge la pregunta inevitable: ¿quién los envió y con qué propósito? La verdad es que no lo sabemos. Atlas ya se fue, y nuestros instrumentos fueron demasiado limitados para descifrar sus secretos. Pero en el misterio también hay impulso. Cada pregunta sin respuesta nos prepara mejor para el siguiente encuentro. Quizá estemos al inicio de una nueva era de descubrimiento, en la que los objetos interestelares dejen de ser rarezas y se conviertan en pistas. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que era Atlas realmente? ¿Un fragmento de hielo exótico? ¿Un accidente cósmico? ¿O un mensajero de algo mayor? Déjalo en los comentarios, porque esta historia aún no termina. El cielo nocturno apenas comienza a revelar sus secretos.